Bienvenidos una vez Moon a su canal favorito, donde siempre estamos al día con lo último del mundo del espectáculo, el drama turco y por supuesto, las historias de amor que nos roban el aliento. Hoy, prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que ha hecho llorar a Moon de una persona, el posible reencuentro o Moon bien, el reencuentro que ha provocado luz. Grimas en nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Lo han oído bien. Después copyright de aún más menos os, parece que la sombra de Ande Eru Párrafo sigue muy presente en el corazón superíndice 3N de nuestro gal Ucrene. Antes de que empecemos con todos los detalles jugosos, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismecitos. Y ahora vamos al luo. Como saben, Kerem y Ande fueron una de las parejas queridas y shippeadas no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su química en la pantalla en Senu con diéresis al Capm era innegable, y esa química traspasó superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright dolos en una pareja de la vida real que nos tenua a todos suspirando. Eran superíndice 3 venes, guapos, exitosos y parecuan hechos el uno para el otro. Sus fotos juntos eran pura miel, sus interacciones en redes sociales eran adorables y sus fans, los Anker, estaban convencidos de que su amor era para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright de un tiempo los rumores de problemas en el parauso comenzaron a circular. Primero fueron sutiles indicios, más menos os cambios en su comportamiento en público, luego, declaraciones ambiguas que daban a entender que algo no andaba bien. Y finalmente la bomba, la noticia de su separación superíndice 3N confirmada por ambas partes. El mundo Anker se vino abajo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desilusio superíndice 3N y hasta enojo. Superíndice 3 ¿mo era posible que una pareja tan perfecta se separara? Copyright agua pasado entre ellos? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer, desde presiones de la industria hasta incompatibilidad de agendas, pasando por supuestas infidelidades. La verdad, como siempre, probablemente se encontraba en un punto intermedio, una combinación superíndice 3N de factores que los llevó superíndice 3 a tomar la difícil decisión superíndice 3N de seguir caminos separados. Ahora bien, por copyright estamos hablando de esto hoy, aún más menos os después copyright de su ruptura. Porque recientemente un vídeo de Kerem Bürsin ha causado un revuelo impresionante en las redes sociales. En este vídeo, que se ha viralizado a la velocidad de la luz, se ve a Kerem visiblemente emocionado, casi al borde de las lágrimas, durante una entrevista. La intensidad de sus emociones fue palpable, incluso a trabu copyright de la pantalla. No era una simple tristeza fugaz, sino una profunda congoja que resonaba con muchos de sus seguidores. La pregunta que le hicieron, y aquí viene lo interesante, estaba relacionada con su experiencia trabajando en Senu con diéresis al Capm y su relación superíndice 3N con Ande Eru Párrafoel. Al principio Kerem intentó superíndice 3 mantener la compostura, respondiendo con profesionalismo y hablando sobre lo mucho que disfrutó superíndice 3 el proyecto y lo agradecido que estaba por la oportunidad. Hablo superíndice 3 del impacto cultural de la serie, de superíndice 3 mo agua conectado con audiencias de todo el mundo y de la camaradería que agua existido en el set. Pero a medida que seguía hablando su voz comenzó superíndice 3 a quebrarse, sus ojos se humedecieron y se hizo un silencio incu superíndice 3 modo. Ese silencio hablaba que 1000 palabras. Se podía sentir la tensión superíndice 3N en el aire. El entrevistador, obviamente no tu superíndice 3 su estado emocional y tratu superíndice 3 de cambiar de tema, pero el down más menos o ya estaba hecho. El vídeo ya estaba circulando por internet, y los fans de Anker estaban analizando cada segundo, cada expresión superíndice 3N facial, cada pequeño más menos o gesto de Kerem. Cada parpadeo, cada leve movimiento de sus labios era diseccionado y examinado en busca de pistas sobre sus verdaderos sentimientos. La pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿por copyright Yoru superíndice 3 Kerem? Copyright fue lo que le provocó superíndice 3 esa reacción superíndice 3N tan intensa? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero veis donos en lo que hemos visto y escuchado a lo largo de los aún más menos os, podemos aventurar algunas teorías. Y mis amores, prepúrense, porque vamos a profundizar en cada una de ellas. En primer lugar,
es posible que Kerem simplemente es tu copyright, recordando los buenos momentos que vivió Superíndice 3 con Ande. A pesar de su separación Superíndice 3N, es innegable que compartieron una relación Superíndice 3N muy especial, llena de amor, risas y complicidad. Eran inseparables, se apoyaban mutuamente en sus carreras y parecían disfrutar cada minuto que pasaban juntos. Los viajes, las cenas románticas, las bromas en el set. Todo eso contribuyó Superíndice 3 a construir una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Es natural que al recordar esos momentos, la nostalgia lo invada y lo haga sentir un poco triste. Después copyright ese de todo el amor, aunque termine, deja una huella imborrable en nuestro corazón Superíndice 3N. Es como una cicatriz que nos recuerda una herida, pero también copyright N nos recuerda la belleza de la experiencia. Otra teoría es que Kerem se sienta arrepentido por algo que sucedió Superíndice 3 en el pasado. Tal vez siente que podría haber hecho algo diferente para salvar su relación Superíndice 3N con Ande, o tal vez se arrepiente de alguna palabra o acción Superíndice 3N que la lastimó Superíndice 3. En cualquier relación Superíndice 3N, siempre hay momentos de tensión Superíndice 3N, malentendidos y errores. Quizá ese Kerem siente que no supo manejar alguna situación Superíndice 3N en particular y que eso contribuyó Superíndice 3 a la ruptura. El arrepentimiento es una emoción Superíndice 3N muy poderosa que puede afectarnos profundamente, incluso aún más menos os después copyright ese de que haya ocurrido el evento que lo provocó Superíndice 3. Es como una espina clavada en el corazón Superíndice 3N que no nos deja descansar. También copyright N es posible que Kerem todavía sienta algo por Ande. Aunque hayan pasado aún más menos os desde su separación Superíndice 3N, es posible que una parte de su corazón Superíndice 3N siga latiendo por ella. El amor verdadero no se olvida fácilmente y a veces, incluso después copyright ese de mucho tiempo, podemos seguir sintiendo algo por esa persona especial que alguna vez fue parte de nuestra vida. Quizá ese Kerem se da cuenta de que Ande fue la mujer de su vida, y que no ha podido encontrar a nadie que la reemplace. Es una posibilidad que muchos fans de Anker han estado esperando, una esperanza que se niegan a abandonar. Por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que Kerem simplemente es tu copyright cansado de que le pregunten constantemente sobre Ande. Es comprensible que después copyright S de aún más menos os, quiera dejar a True S el pasado y seguir adelante con su vida. Ser constantemente asociado con una relación Superíndice 3N pasada puede ser agotador y frustrante. Sin embargo, el hecho de que se haya emocionado tanto al hablar de ella sugiere que la situación Superíndice 3N es más compleja que eso. Si simplemente estuviera cansado, probablemente habría respondido de manera cortante y evasiva, pero su reacción Superíndice 3N fue mucho más profunda y sincera. Pero, mis amores, no podemos descartar una teoría aún más compleja, la presión Superíndice 3N medio tica y la nostalgia fabricada. Kerem, como figura pública, estuvo constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Quizá ese la pregunta sobre Ande fue el detonante, pero la emoción Superíndice 3N acumulada provenía de aún más menos os de constante interrogatorio sobre su vida personal. La nostalgia a veces es una construcción Superíndice 3N social, una imagen idealizada del pasado que no siempre refleja la realidad. Quizá ese Kerem se sintió Superíndice 3 abrumado por la expectativa de revivir una relación Superíndice 3N que en realidad ya no existe. Lo que es cierto es que el vídeo de Kerem ha reavivado la esperanza de muchos fans de Anker que más menos han con una reconciliación Superíndice 3N. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a ambos actores, pidió copyright dándoles que se den una segunda oportunidad. Algunos incluso han comenzado a analizar las más menos sales que, según ellos, indican que Kerem y Ande podrán estar acercándose nuevamente. Los foros de fans estuvieron en llamas, con debates interminables sobre cada pequeño más menos o detalle que podrá indicar un posible reencuentro. Por ejemplo, algunos han notado que Kerem ha comenzado a seguir a Ande en Instagram nuevamente, lo cual podrá interpretarse como un gesto de acercamiento. En el mundo de las redes sociales, un simple follow puede ser interpretado como una declaración Superíndice 3N de intenciones. Otros han sido más menos al lado que ambos han sido vistos en los mismos lugares en Estambul, aunque no juntos. Los avistamientos, aunque no confirmados, alimentan la esperanza de los fans de que puedan estar cruzando sus caminos intencionalmente. Y por supuesto, no podemos olvidar el vídeo de Kerem llorando, que muchos interpretan como una prueba de que todavía siente algo por Ande.
Sin embargo, también copyright N hay que ser realistas. Hande Eru Parrafoel actualmente tiene una relación superíndice 3N con Hakan Sabank, un empresario turco, y parecen estar muy felices juntos. Han sido fotografiados juntos en varias ocasiones, y Hande incluso ha hablado abiertamente sobre su amor por Hakan. La relación superíndice 3N de Hande con Hakan parece ser su superíndice 3 lida y estable, lo que dificulta a UN Mundese la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N con Kerem. Asu que, al menos por ahora, parece poco probable que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Pero, ¿Q Copyright ne sabe lo que depara el futuro? En el mundo del amor, todo es posible. Kizu ese al dúa, las estrellas se alineen y Kerem y Hande se den cuenta de que estuvieron destinados a estar juntos. O Kizu ese simplemente seguir urene siendo amigos y con Pau más menos eros de trabajo, recordando con Cariu más menos o los buenos momentos que compartieron. La vida es impredecible y el amor a veces nos sorprende cuando menos lo esperamos. Independientemente de lo que suceda, lo importante es que tanto Kerem como Hande sean felices. Ambos son personas talentosas y exitosas que merecen encontrar el amor y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y como fans nuestro papel es apoyarlos y respetarlos, sin importar las decisiones que tomen. No podemos imponerles nuestros deseos ni juzgar sus elecciones. Su felicidad debe ser nuestra prioridad. Además de ese, es importante recordar que la vida de las celebridades no es un reality show. Solo vemos una pequeña más menos aparte de lo que realmente sucede de True, SDCU, Maras. Es fácil idealizar sus vidas y crear fantasías sobre sus relaciones, pero debemos recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias luchas y emociones. En los últimos días, he estado leyendo teorías muy más menos sobre este tema, desde portales dimensionales hasta pactos secretos con la industria. Por favor, mis amores, seamos realistas. De True S de la pantalla, hay personas reales con sentimientos reales. En resumen, el vídeo de Kerem Bürsin llorando al hablar de Hande Eru Parrafoel ha causado un gran revuelo en las redes sociales, reavivando la esperanza de los fans de Anker que su más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Aunque Hande actualmente tiene una relación superíndice 3N con otra persona, el hecho de que Kerem se haya emocionado tanto al hablar de ella sugiere que la historia entre ellos aún no ha terminado. Podrá ser nostalgia, arrepentimiento, amor persistente o simplemente el peso de la presión superíndice 3N medio tica. El futuro es incierto, pero lo importante es que tanto Kerem como Hande sean felices. Y por favor recordemos que son humanos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande deberán darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan adelante con sus vidas por separado? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Recuerden que este espacio es para compartir ideas y opiniones de manera respetuosa. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la Superíndice 3 Sima, mis amores. Besos. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay espacio para el amor. Hasta la Superíndice 3 Sima.